Gracias. Y solo para recordar que tenemos 20 minutos cada ponente y vamos a tratar de ocupar los 10 minutos para preguntas y comentarios. Adelante, Paula, si nos haces el favor de compartir tu pantalla. Bueno, en un estudio sobre adquisición y socialización de lenguas indígenas de México se ha puesto de manifiesto la importancia del input, tanto directo como indirecto, en el estudio de la adquisición de la lengua y la socialización. Por ejemplo, Lourdes de León en 2013. Por sus propiedades, el input se convierte también en fuente de datos valiosísima para tareas de aplicación en la elaboración de materiales para la enseñanza de la lengua, tanto L1 como L2. El input proporciona producción verbal adulta en contextos domésticos, algo que sería muy difícil de obtener de manera directa de los adultos. En la situación en la que se produce el input, los adultos no se inhiben porque saben que los investigados son los niños, no ellos, de tal manera que pueden ser más espontáneos. En esta exposición voy a intentar mostrar la utilidad del input de un estudio de adquisición del Wixárika o Huichol. Ya saben, es una lengua de la familia utoazteca que se habla principalmente en los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. En la elaboración de un léxico básico bilingüe Wixárika español para la enseñanza del Wixárika como L2. Lo que presentaré serán algunos datos de la producción adulta que provienen de dicho estudio. Mostraré de qué manera estos datos nos permiten reunir parte del vocabulario correspondiente a un contexto doméstico cotidiano y nos ayudan también a decidir qué construcciones incluir en un léxico básico bilingüe. Un léxico básico es, por ejemplo, el Diccionario Fundamental del Español de México de 1982, editado por el Colegio de México, coordinado por Luis Fernando Lara, con 1,451 palabras. La introducción señala que 2,000 palabras son aproximadamente el núcleo de un léxico básico en cualquier lengua. El Diccionario Bilingüe Yaqui-Español de 2004, coordinado por Sarina Estrada, con alrededor de 2,000 términos, tiene la dimensión de un léxico básico y se asemeja más al léxico que estamos elaborando. ¿Por qué es útil partir de una base de datos como la que proporciona el input? Pues, entre otras cosas, porque de otra manera muchas palabras de uso cotidiano se nos escaparían. Voy a poner un ejemplo. La lista de términos, 500 aproximadamente, que acompaña al cuestionario de la colección del Archivo de Lenguas Indígenas de México, correspondiente al Huichol de San Andrés Coamiata de 1999, presenta, bueno, ese sería el ejemplo que les quiero presentar. Bueno, se esperaría que esta lista incluyera palabras huicholas de uso frecuente en contextos domésticos. Sin embargo, no aparecen el equivalente a términos como estar enojado, estar alegre, soñar, besar, bañarse, alimentar, estar descalzo, estar desnudo. Tiene a la derecha el equivalente en la raíz en huichol. Y estas raíces sí son frecuentes en el input. La razón de que falten estos términos en un vocabulario como este, desde luego, no, este vocabulario no estaba pensado, no sé, que fuera parte de un léxico básico doméstico, ¿no? La idea es que formara parte de una documentación mínima de las lenguas indígenas, ¿no? Digo, no es una crítica lo que yo quiero hacer a esta colección, ¿no? Bueno, la razón, pues, es que en el archivo de lenguas indígenas
El vocabulario se basa en una lista de palabras en español para las que se busca el equivalente en la lengua en cuestión, en este caso el birrárica. Y aunque se intenta incluir pues las palabras más usuales, me imagino siempre se escaparán algunas de uso cotidiano. Estas palabras que ven ahí tampoco aparecen en el diccionario Yaqui que mencioné, Yaqui español. Este diccionario, señalan sus autores, es el resultado de 3 años de documentación de la lengua, pero no se da información exactamente sobre la manera en la que se reunió el vocabulario. Bueno, ahora solo me voy a referir al diccionario Huichol. Otra razón de la ausencia de algunas palabras usuales en este léxico birrárica que mencioné es que existen palabras que no se pueden prever desde el español y por lo tanto difícilmente pueden aparecer en una lista como la que es base pues del vocabulario del archivo. Por ejemplo, hay cierto tipo de palabras que no se pueden prever, por ejemplo, palabras simples cuyo significado en Huichol es muy específico y no se expresa en español con una sola palabra. Por ejemplo, jutaima, que significa lavarse la cara, o maima, lavarse las manos. Estas palabras, pues desde luego sí son muy frecuentes en el input que revisamos. Otro caso, hay raíces verbales que del equivalente en español llevan una cópula como cero estar, como por ejemplo K, que es la raíz para estar sentado o colocado, un objeto con volumen, y que pertenecen al paradigma de los verbos de ubicación y que cambian según la forma o posición del objeto. Tenemos K, estar sentado, para objetos esféricos, KT, estar colocado, para objetos de papel o tela, KG, estar acostado, para objetos alargados, DU, estar de pie, para objetos alargados verticales, mana, estar colocado, para objetos planos. Ok, también hay bases complejas verbales que en español se expresan por medio de sintagmas. Las bases complejas verbales van a ser también uno de los tipos pues, de raíz de palabras verbales que va a ser más difícil determinar si forman parte o no del léxico, ¿no? Entonces, son este tipo de bases complejas como hacer calor y que en Huichol se expresan con un tema verbal complejo. Tenemos urruca, hacer calor, ayerruca, hacer calor pero afuera, no en un interior, ayerruca, hacer calor adentro, o paralelamente ujautu, hacer frío fuera, ayerjautu, hacer frío adentro. En el léxico del archivo, lo único que aparece son las raíces ruca, estar caliente, y hautu, estar frío. Entonces, algo así como hacer calor no es una palabra, digamos, que se pueda prever desde el español, ¿no? Bueno, tenemos las bases verbales complejas. La producción del input también resultó útil para decidir qué bases verbales compuestas y complejas deben aparecer como entradas. Bueno, las raíces verbales simples en birrárica no son numerosas. Las bases verbales rara vez consisten en una raíz simple. Lo usual es que la raíz verbal acompañen a la raíz verbal prefijos y sufijos, entre ellos derivativos y prefijos espaciales. Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos de dos raíces simples. Estas raíces de propiedad
Yuavi, Ricaz, ser azul, estar caliente. Entonces tenemos, es azul, pues Yuavi, pues Ricaz. Esa es una base simple. Pero luego estar caliente ya requiere, perdón, hacer calor requiere una base compleja, Pali Ricaz, hacer calor. Esta es una base con raíz y prefijos espaciales y tenemos Cueitla, que es dar, un objeto, y como una base compleja pero derivada. Bueno, las formas derivadas son fácilmente identificables y no presentan ningún problema. Pero, perdón, creo que primero la esta. Las bases complejas por derivación o composición. Entonces tenemos bases complejas por derivación, por ejemplo, a partir de Urrimaya, tenemos trabajarse de forma Urrimaya Tzika, trabajo a partir de Riete, miel, se forma Rietema en mielar, a partir de Turra, ser blanco, se forma Turrari, blanquearse, y con Tui, agarrarse, forma Tui, dar. Y en la composición, que también es muy transparente, Nunutsi Uka, niña, bebé mujer, Jucayegua, barriga ancha, barrigón. Estas formas complejas por derivación o composición no dan ningún problema, pero las bases complejas con prefijos espaciales pueden formar construcciones bases complejas muy transparentes, medio transparentes y otras que no son para nada transparentes. Y ahí sí tenemos dificultad para decidir qué bases pondremos en el léxico y creo que los datos de input nos han ayudado bastante. Bueno, los prefijos, voy a hablar un poquito de las bases complejas con prefijos espaciales. Hay 3 posiciones, pero bueno, la posición con mayor número de prefijos espaciales es la más cercana a la raíz, tiene 5. Tenemos K de trayección descendente, Q de ascendente, Q, trayectoria circular, T, trayectoria al interior y Y, trayectoria al exterior. Estos prefijos forman bases muy transparentes, especialmente con verbos como ir, nie o ne, aparecer. Entonces, aquí tendríamos el ejemplo, ¿no? Rápidamente. Viene bajando, Pacamie, viene subiendo, y Mie viene dando la vuelta, Acumie entró, Utane, y Ayene va saliendo, por allá salió. Pero bueno, ok. Pero bueno, tenemos otro tipo de raíces como las de propiedad o cualidad. Entonces tenemos, por ejemplo, how to o Yugi ser negro, how to ser caliente, Yugi ser negro. Y las combinaciones con los prefijos espaciales ya no son tan transparentes. Por ejemplo, como habíamos visto, how to hacer frío afuera, how to hacer frío adentro, que también puede significar, dicho de una persona, por ejemplo, tener la cara fría. A how to estar frío en una zona delimitada, a how to tener la boca o el borde frío, a how to tener frío la base o el trasero, how to tener frías las manos o los pies, anuya how to tener fría la nariz, how to estar frío, por ejemplo, una taza o un borde, y hay más combinaciones. Bueno, no sé cómo estoy del tiempo. 5 minutos más, Paula.
5 minutos. Bueno, otras combinaciones que son menos transparentes aún, con verbos que no son no son raíces de desplazamiento ni tampoco de propiedad. Son verbos dinámicos, ya como matar, decir, hacer, ver. Bueno, aquí, excepto desnudo, que es un verbo estático. Entonces, si tenemos la raíz mie, tenemos también matar, se forma también pelear. De juave, decir, se forma ta juave, saludar. De bebi, hacer, se forma cabeli, cocinar. De rey, ver, se forma ta rey, encontrar, o ca rey, verse con alguien. De mave, desnudo, se forma un mave, no haber. Entonces, bueno, poco a poco hemos intentado encontrar algunos criterios para incluir estas bases complejas en el diccionario, ¿no? Y entonces serían los siguientes. Por ejemplo, una base compleja totalmente transparente no requiere estar en el léxico. Desde luego, la raíz o la base de ir bajando, subiendo, entrando, esa pues no la vamos a poner en el léxico. Una base compleja transparente con una lectura convencionalizada debe estar en el léxico. Y estas son las construcciones para las que más nos ha ayudado el material del input. Las construcciones convencionalizadas complejas, por ejemplo, tenemos ti uta, guardar. Uta significa guardar, pero podemos decir ti uta, que es literalmente hacia arriba, o también cauta hacia abajo, pero la forma no marcada, más convencional para guardar en general es ti uta. Entonces, eso lo sabemos pues por la frecuencia con la que apareció en el input, y entonces ahí tendríamos ti uta como una base compleja que pondríamos tal cual para la palabra guardar, si no, la raíz sola no dice nada. Tenemos kabebi, que es hacia abajo y hacer, y eso es la forma convencional para cocinar, aunque existe una raíz simple también para cocinar, cocer cosas, ¿no? Y entonces kabebi sería pues la raíz para cocinar, y luego tenemos una muy interesante que es para entrar a la escuela. Convencionalmente se usa la base anu tayeru, que significa entrar a un lugar a sentarse. Yeru de sentarse y anuta, son dos prefijos de dirección que indican hacia adentro, anu en dirección contraria al hablante. Entonces, va a entrar a la escuela, pues sería nada más panu talleruni, todo el mundo ya entiende que es a la escuela. Después está con yeru también sentarse hacia abajo, pucayeru, que es sentarse en la fiesta del tambor, donde los niños desde los 5 años se sientan en el suelo alrededor del cantador para la fiesta de los frutos tiernos o la fiesta de Yumacuara. Entonces, un cayeru sería pues la base compleja convencionalizada para expresar esta idea, ¿no? Y echar a la cárcel está convencionalizado con la base de enuta jua. Jua es echar, aventar a alguien, y enuta hacia adentro, en un espacio cerrado. Entonces, enuta jua ya lo echaron a la cárcel. Entonces, esta construcción, pues, esta base la colocaríamos así en el léxico. Y claro, las bases complejas no transparentes, por supuesto, y si aparecen desde luego, aparecen en el input, las incluiríamos, ¿no? Por ejemplo, estar vivo, ayeniere, o servir para X función, yunaquiere, y las expresiones para caer de distintos tipos de caídas: pacabe, para caer desde lo alto; apibe, para caer desde un objeto vertical
colocado en el suelo, como desplomarse. Eucabe, caer hacia un pozo o hacia un lago. Y anucabe, caer, por ejemplo, desde la cama de la mesa, es decir, transponiendo un límite, pero por encima del nivel del suelo. Bueno, en resumen, el input proporciona en general términos de uso frecuente en el contexto doméstico, de todo tipo, desde luego sustantivos, adverbios y todo. Los términos que no se pueden prever desde el español, eso es muy importante, ¿no? Las bases complejas que tienen un significado convencional. Y en general los términos de importancia cultural, bueno, fiestas, divinidades, antropónimos, topónimos, que son muchísimos antropónimos y topónimos, y nombres de divinidades también, pero bueno, pues no se va a poner todo en un léxico básico, ¿no? Desde luego, no todos los términos de uso cotidiano aparecerán en el input, pero creo que estos datos proporcionan una base muy útil. Bueno, pues muchas gracias.